Ya tenemos aquí un poquito generado una estructura muy simple, muy básica de hueso. Con nuestra geometría, ¿vale? Esta la voy a eliminar porque, bueno, la dejo. Tenemos, como decía, los huesos en principio colocados correctamente. Vamos a comprobarlo en la vista lateral, ¿vale? Parece que sí. Bueno, lo mismo había que desplazar un poquito este de aquí. Para acá, ¿vale? Y un poquito este para acá. Bueno, pues un poquito para colocar correctamente, ¿vale? Y que estén más o menos orientados como nuestra geometría. ¿Sí? Vale, esto más o menos nos podría valer. No tenemos todos asociados, pero no nos hace falta, ¿vale? Es verdad que lo ideal es que este también esté asociado a este, ¿vale? Pero bueno, para lo que vamos a probar, repito que nos vale. Vale. Vamos a aplicar la skin. Voy a seleccionar todos los huesos con mi geometría y vuelvo a Begin, Skin, Bin Skin. Y ahora, en principio, cuando yo genere, por ejemplo, pues sí, ¿vale? Cuando yo giro mi hueso, automáticamente se gira esto. Obviamente hay que pulirlo. Digamos que el pesado de vértices que da automático el skin, pues es eso, es automático. Y entonces lo que hay que hacer es ir pintando, ir asociando los pesos adecuados a cada parte del cuerpo. Para generar este skin, lo que tenemos que hacer, obviamente, es generar la parte que no hemos generado de hueso. Obviamente, esto así no puede funcionar. Tendríamos que generar un lado izquierdo del personaje, tanto de la pierna como del brazo, como de la oreja. Para ello nos ahorramos el repetir todo el proceso y lo que hacemos es seleccionar los huesos. Bueno, tendríamos que haberlo hecho antes de generar esta conexión, ¿vale? Pero lo que voy a hacer es es que es el padre. Ya, ahí está, ¿vale? Ya asocio este a este. Lo que estoy haciendo es volver a conectar, desconectar de este central lo que es la parte de la pierna que había conectado antes, que si no se me van a quitar los huesos de la columna cuando genere el mirror en los huesos. Entonces, por un lado tenemos esta jerarquía que está mal. Voy a repetirla, voy a tardar menos. Hueso aquí, hueso aquí y hueso aquí. Y le cambio la escala. Ahora sí está correcta la jerarquía. Compruebo que está bien colocado en la vista lateral. Más o menos. Es importante en las estructuras o en las jerarquías de huesos, sobre todo de las piernas y de los brazos, ¿vale? Porque en principio ahí es donde vamos a generar mi K, que no haya, que no sea completamente recta la cadena. ¿Por qué? Porque cuando yo genere mi K, si es totalmente recta la cadena de huesos, no voy a controlar hacia dónde va a girar, por ejemplo, la rodilla de este personaje, ¿no? Siempre es aconsejable mover un poquito, girar un poquito, o mover, ¿vale? Por ejemplo, un poquito, para que haya un poquito de ángulo, ¿vale? Aunque sea un mínimo ángulo, ¿de acuerdo? Que no quede recto. Porque si yo genero un hueso recto, voy a generarlo, por ejemplo, esta cadena, yo genero a esto un IK, voy a generar de este a este, traemos la vista. ¿Vale? Este es el IK que se me ha generado. Cuando yo suba, cuando desplace
no controlo hacia dónde me hace el giro. En este caso me ha coincidido, pero yo hubiese querido a lo mejor que me girase hacia acá. Entonces, lo interesante es, como digo, flexionar un poquito. Yo, por ejemplo, a generar el hueso, flexiono, genero un ángulo. Cuando yo genere mi IK, automáticamente sé que me va a girar para allá. Si yo al subir, obviamente, me gira donde le digo que gire. Para flexionarse, tiene la dirección en la que yo le generé ese pequeño ángulo. Esto nos ahorra muchos problemas, ¿de acuerdo? Vale, pues vamos a asegurarnos de que aquí tiene ese pequeño giro. Lo tiene, ¿vale? Bueno, y los brazos, pues en principio también tendría que tenerlo, que también lo tiene, ¿vale? Y vamos a generar el mirror, ¿vale? Selecciono los huesos padres. En Skeleton tenemos una opción de mirror joints, ¿vale? Vale, tenemos que ir uno por uno. Control Z. Vamos a darle a esta opción y aquí elegimos, en este caso, el eje correcto, ¿vale? Ahí lo tendríamos. Tendríamos copiados los huesos de la orejilla. Ahora el del brazo, pues exactamente igual. Y la cadena de la pierna, exactamente igual. Tendríamos ya, digamos, todos los huesos, en principio, que va a utilizar nuestro personaje. Y ahora sí, seleccionaríamos todos, junto con desplegar para asegurarme que selecciono todos. Ahora sí le asigno el esquema. ¿Qué está pasando? ¿Por qué no se me selecciona todo? Ah, sí, me lo ha asociado. Lo que pasa es que solo me ha coloreado esto, no sé por qué. Pero sí que me ha asociado la... Vale. Sí que me ha asociado a todos los huesos. Voy a probar, ¿vale? Por ejemplo, vamos a girar la cabeza, ¿vale? No. Ah, bueno, claro, es que no tengo conectado las orejas a la cabeza, por eso, o sea, lo ideal es que haber conectado, de hecho, vamos a hacer. Selecciono y vinculo. Selecciono y vinculo. Y vamos a hacer lo mismo con los brazos. Ahora tenemos que selecciono, vinculo, selecciono y vinculo. Y con las piernas igual, vinculo. Y ahora si yo hago así, se perfecto. Así ahora vamos a repetir. Okay. Ahora sí, ¿veis? Como están todos conectados, ya sí que se nos han coloreado. ¿Vale? Si yo giro, se me giran. Si giro la columna, se me gira todo el personajito. Si giro este de aquí, se me gira en esta parte. Vamos a probar pues, la rodilla, por ejemplo. En el proceso natural, ¿vale? Obviamente, tenemos que generar las IKs correspondientes. Vamos a hacerlo. Generaría una IK de este hueso a este. Otra IK de este, y compruebo. Voy a seleccionar y voy a poner. Ahí está. Se nos mueve y se nos mueve. Perfecto, ¿vale? Y pues habría que generar, por ejemplo, otra entre el brazo. Vamos a hacerla. Entre este hueso y entre este hueso y este. Y si yo desplazo, vamos a generar, vamos a verlo. Si yo me muevo, veis, se mueve la geometría.
Obviamente no están asociados correctamente los pesos de este objeto, ¿vale? De esta geometría. El proceso de generar un elemento, un personaje óptimo para animación es un trabajo largo, ¿vale? Y de echar horas y de unos conocimientos técnicos bastante amplios, ¿de acuerdo? ¿Cómo genero yo? Bueno, voy a ocultar las ICAs para que no nos molesten. Un momentito. Voy a crear una nueva capa que voy a llamar ICAs directamente. Oculto, ¿vale? Las ICAs para que no nos molesten. Ya solo tenemos huesos y geometría. Lo que voy a hacer es editar el pesado, digamos, de estos huesos sobre esta geometría, ¿vale? Esto es un trabajo bastante, bajo mi punto de vista, tedioso, ¿vale? Que al final, claro, cuando yo giro, imaginemos que yo giro este hueso, bueno, en este caso justo la oreja funciona bastante bien, pero por ejemplo, seguro que está, ¿veis? Aquí ya se nos mueven vértices de la geometría que no nos interesan. ¿Veis que se nos mueve la cabeza cuando en realidad puede que solo quisiese mover la oreja, ¿de acuerdo? O por ejemplo, si giro este de la cabeza, pues, bueno, pues tampoco está tan mal. ¿No? Vamos a probar algo que se deforme, por ejemplo, aquí. De la pierna sí que pasaba, que ahora ha generado la ICA justo pues aquí, central, ¿vale? Cuando yo, vamos a mover una ICA. Vamos a mover esta ICA, la voy a subir un poquito. Cuando yo la subo, veis que se me mueve toda esta parte de aquí, que en principio si yo muevo, si el personaje desplazase la pierna izquierda, no debería afectar ni a la barriguita, ni a la pierna derecha o no tenía mejor, no sé muy bien si la parte derecha o la izquierda, pero no debería afectar a esa parte de ahí, ¿vale? Una opción interesante es cuando hemos generado esto, Transform. ¿Por qué? Porque cuando si yo, por ejemplo, muevo y he hecho varios giros, llega un momento que puedo haber hecho 20 cambios de posición de esta IK en el espacio, pero quiero volver a posicionarlo en su punto inicial. Vamos a ver cómo podemos arreglar los pesos que os comentaba, ¿vale? Tenemos la opción de pintar, digamos, ahí está. Tenemos que pintar las influencias de cada hueso en nuestro modelo. Con esta ventanita de aquí, en Skin, Paint Skin Width, las fuerzas, si damos a este cuadrito se nos abre el Tool Set Fields. Bueno. Y básicamente es ir determinando qué influencia queremos que tenga determinado hueso en determinado vértice. Todos los programas 3D tienen esta opción y pues esta herramienta, pues, en la parte superior encontramos los huesos asociados. Si yo lo voy seleccionando, vemos en color más claro, al blanco, los vértices que están asociados a ese hueso que yo tengo seleccionado, y en negro cuando no hay influencias de ese hueso, ¿vale? En esos vértices. Aquí, por ejemplo, se ve claramente la utilidad de nombrar cada hueso, y pues porque tengo aquí bastante. Pero si esto fuese en realidad un proyecto real, imaginaos, o sea, tengo que ir aquí intuyendo qué hueso es el que tengo seleccionado. Y sería, pues, bueno, una pérdida de tiempo, obviamente. ¿Cómo corregimos esta influencia? Pues, por ejemplo, vamos a seleccionar este final, ¿vale? Que es el que nos desplaza un poquito la parte, voy a quitar la rejilla para que lo veamos mejor. Nos desplaza un poquito esta parte de aquí, de esta. Voy a bajar un poquito
el tamaño del pincel, lo tenemos aquí en stroke, ¿vale? Voy a bajar el radio, he trabajado en, por ejemplo, 0,05, a ver cómo queda, demasiado pequeño, 0,5, ¿vale? Ahí sería algo más. Y es ir pintando, vamos a usar el blanco y negro o el color de rampa, ¿vale? El color de rampa nos indica la máxima influencia con el rojo hacia el verde, aunque esto también lo podemos editar, ¿vale? Vamos a dejarlo en blanco y negro para que sea, tampoco vamos a complicarnos. Y lo que tengo que hacer es dejar la parte que no afecta, que no debe afectar eso en negro, ¿vale? Entonces, el valor, puedo jugar dando valor o quitando valor. Entonces, selecciono el hueso y aquí donde pone valor, le voy a poner C. Me voy a ir acercando a esta parte de aquí y voy a ir pintando. ¿Veis? Ha cambiado el color. Ese hueso ya no afecta a ese vértice. Y ahí vamos. Siguiente hueso sería este, ¿vale? No debe afectar a esta parte de aquí, exactamente. Vuelvo a ir aquí, pinto y pinto. Obviamente a la barriguita tampoco. Voy a bajarle un poquito más de tamaño. O sea, poner 0,3. Así. ¿Veis? Pinto las partes que no me interesa que afecten cuando este hueso se desplace, ¿vale? Esta parte de aquí tampoco. ¿Vale? Y luego tengo opción de pues, generar una media, ¿vale? Por ejemplo, este de aquí me interesa que tenga un valor medio, ¿vale? Que no afecte al 100%, pero que se vea levemente afectado, ¿de acuerdo? Por ejemplo, ese valor. Y volvemos al otro hueso. Sería este de arriba, en este caso no me interesa que le afecte nada a la barriga, pues tendríamos que ir pintando y esto, perdón, vamos a ver. Esto teniendo en cuenta que es un modelo que no tiene casi polígono. Más complejo, ¿vale? Pues esto seguir ir pintando, no me interesa que se mueva y obviamente la otra pata no me interesa nada eso. Al final, como nos ha quedado tan juntito el modelo, más complicado, pero bueno, asegurarse de que allí no hay ninguna influencia. Pues en principio, no voy a seguir hablando de esto porque tampoco nos ayuda mucho, ¿vale? En principio, esta sería la forma de solucionarlo ahora. ¿Cómo testeamos esto? Pues obviamente vamos a clásicas, quedan estas, y muevo, por ejemplo, la hija. ¿Veis? Ahora ya no hay desplazamiento de estas geometrías, ni de la barriga, ¿vale? Ya solo se desplaza lo que me interesa que se desplace, ¿vale? Okay. En realidad la forma, bueno, incluso tendría todavía que editar un poquito, porque no se mueve correctamente este vértice, seguramente tenga asociado a estos huesos, vamos a comprobarlo, seguramente tenga asociado el peso, que no se me está moviendo. Antes de eso voy a mover la ICA ahí, ¿vale? Normalmente la forma de testear es generar poses. Una vez que está generado el rig con sus controles, veremos un poco qué son los controles, se generan poses incluso un poco extremas del personaje para ir comprobando que los pesos de los huesos a los vértices están correctamente generados. Vamos a ver lo que comentaba, que aquí me parece que hay influencia seguramente de los huesos de la pierna, y lo vemos. ¿Veis cómo esta parte está en blanquito? Eso no debería pasar. Entonces, ¿vale? Vamos a quitar esta influencia. En cuanto voy quitando esa influencia, se va desplazando, ¿veis? Estoy moviendo un poquito el vértice
¿Veis cómo se va desplazando? Porque en realidad a mí no me interesa que tenga influencia, ahí está, ¿vale? A ningún otro hueso, más que a los huesos de las piernas. Vale, está esto de aquí. Yo creo que esto todavía. Esto es un trabajazo, ¿no? Yo creo que lo más rollo que hay, bajo mi punto de vista. Ahora, pues en principio, imaginaos que esto está arreglado, ¿vale? Y seguir comprobando, ¿vale? Generando una animación de esa pata, pues de la posición normal, por ejemplo, a estirada, e ir comprobando, moviendo la animación, de que no hay ningún hueso asociado, ¿vale? Vamos a cerrar y vamos a comprobar, ¿vale? Ahí está un poquito mejor. Aquí veis, este vértice de aquí todavía se mueve, ¿veis? Todavía tiene asociado seguramente algún peso a alguno de estos huesos. Esto es una visión muy general, ¿eh? Generar un sistema de una estructura de huesos con las ICAs, es mucho más complejo y el RIG en sí mismo es una especialidad además bastante compleja, ¿vale? Y apasionante, ¿de acuerdo? Yo creo que los técnicos de RIG, además de técnicos, son medio artistas, ¿vale? Medio científicos, bueno, es una mezcla muy interesante. ¿Qué falta? ¿Vale? En principio, cuando generamos un RIG, tenemos por un lado la estructura de huesos, las ICAs, ¿vale? El skin asociado con un montón de variantes, la animación facial, se generan morphers que al final nos van cambiando de expresión de cara, por ejemplo, los blend shape que se llaman aquí en Maya. Bueno, hay muchas opciones y muy complejas, pero básicamente todas esas opciones se resumen en: tengo un elemento vértice de una geometría y tengo que moverlo a una situación o a un punto determinado y tengo que hacerlo de la forma más fácil posible, ¿vale? Usando los huesos y el skin asociado a estos huesos y a estas geometrías. Y todavía para animar y mover los huesos generamos lo que se conocen como controles o controladores, ¿vale? Porque al final, bueno, pues imaginaos, tener que seleccionar en una animación cada elemento, cada huesecito que quiero. Perdón, si yo quiero, por ejemplo, pues mover o girar esta parte, pues tengo que irme aquí o irme al outliner, seleccionar el hueso que quiero, girarlo, ¿vale? Pues es un poco, hay una opción o se estudian opciones para simplificar un poquito este proceso, claro, ¿vale? Y eso a través de controles. Vamos a hacer un control muy simple, que es simplemente que cuando yo voy a generar una curva, para que cuando yo mueva esa curva, automáticamente mi K se desplaza. Tengo la opción de curvas, ¿vale? Pues voy a generar un círculo, ¿vale? Este círculo lo voy a alinear a mi IK. Yo sé que mi IK está alineada a este hueso de aquí, porque al final, como ha sido el hueso al que le he dicho que vincule la IK, sé que están alineados. Por lo que, si yo alineo, mi spline a este hueso, al mismo tiempo lo voy a alinear a la IK. Normalmente se eligen spline porque no se renderiza, son elementos que, a no ser que se lo indiquemos, no van a salir en el render, en la animación, entonces se suelen utilizar. Voy a hacer un poquito más pequeño y lo voy a, como decía, alinear a mi K. Para ello voy a usar un snap
cada vértice. Selecciono mi... Y, ¿veis? Automáticamente como que se me imanta a ese hueso. Vamos a seleccionar las transformaciones. A congelar las transformaciones, ¿vale? Y ahora lo que voy a hacer es crear lo que se conoce como un constraint, ¿vale? Un constraint, bueno, se llama de posición, aquí este point, ¿vale? Es determinar un objeto a otro, ya sea en posición o en rotación. Es decir, yo lo que quiero es cuando seleccione este objeto y lo mueva, ¿vale? Voy a quitar el... ¿está? Cuando yo mueva este objeto, por ejemplo, hacia arriba, que la IK se mueva con este objeto. Y así podré ocultar mi IK y trabajar directamente con controles. Para ello, selecciono el padre primero y el hijo después y me voy a constraint. Y aquí tenemos los constraints que se pueden utilizar. Yo voy a utilizar el de point, ¿vale? Directamente de point y automáticamente cuando yo mueva mi círculo, ¿veis? La IK se desplaza con él. Ya no me hace falta seleccionar la IK. Esto puede parecer banal, pero es imprescindible para un buen rig. Entonces yo ya todos estos elementos los puedo ocultar. Yo puedo ocultar mi K, ¿vale? Y automáticamente moviendo esta spline se me va a mover la pierna. Esto obviamente se complica mucho, por ejemplo, con las manos, porque se complica. Imagina para cada falange de la mano, un hueso, y cada una tiene un giro, una rotación, pero al mismo tiempo la muñeca pues gira todas la palma y los dedos. Básicamente, bueno, pues nos ayudan los controles a controlar este ritmo. Yo solo voy a querer ver mi geometría, controles, ¿vale? Yo no quiero que me estorbe nada cuando anime. Bueno, cuando anime el animador. Normalmente el animador no riguea. El rigueador riguea para el animador. Entonces, cuanto mejor sea este sistema, más limpio y mejor esté, más lo va a agradecer obviamente el animador. Pues para, por ejemplo, vamos a intentar generar uno para girar el... Por ejemplo, para que gire este. Para que gire, ¿ok? Vamos a verlo recto. Pues me voy a generar, por ejemplo, otra spline. Y la voy a mover con snap a vértices. Y lo voy a alinear, por ejemplo, aquí. Y ahora voy a generar otra conexión. Selecciono el padre, digamos, que es el que va a controlar al otro elemento, que en este caso el padre es mi curva, y el hueso que quiero que controle. En este caso, pues este hueso de aquí, que al final también va a controlar toda la estructura que tiene asociada a él. Pues directamente me voy a constraint y en este caso vamos a generar un orient constraint. Vale, aquí que no tenemos la misma orientación de ejes en el hueso que en el control. Entonces se nos va a girar directamente él. ¿Vale? Tenemos que antes de haber generado el skin, tenemos que haber reseteado los huesos para que no, porque al haberlo girado y al haberlo movido, ya no tiene la misma orientación. Nos vamos a esta opción y a esta. Y en principio, el 3D Max sí que es así. Ahí está. Ahora sí que lo ha respetado porque le ha dado la opción
aquí en Orient para que me mantenga la posición. Entonces ahora ya veis, cuando yo giro, obviamente ya me gira toda esa estructura. Y además, obviamente, todo esto, una vez que yo vaya generando cada uno de los controles, al final pues tendré que generar un control padre al que va asociado todo lo que es la estructura del personaje. ¿De acuerdo? Entre ellos habrá conexiones entre todos los controles, del hombro, de la muñeca, del brazo, de las orejas, para los ojos, tal, y al final todos ellos tendrán que moverse y desplazarse con un control padre que suele estar situado en el centro del personaje, en el suelo, incluso a veces perdón, se modifica un poquito, pues se suele modificar un poquito la forma de la curva para indicar cuál es el frontal y el trasero del personaje. ¿Okay? Y al final, pues cuando yo vaya vinculando, voy a vincularlo porque vamos a hacerlo de una forma un poco, así no se hace, pero bueno. Si yo vinculo todo a esto, cuando yo mueva, en principio, el control padre, moveré mi personaje. ¿Ok? Bueno, es todo un sistema que nos ayuda a animar todo el personaje. Un montón de opciones, dependiendo del objeto, por ejemplo, para rigs más mecánicos, se utilizan otro tipo de estructuras y de controles, pero básicamente este es el principio. Nosotros tenemos una geometría determinada, la que sea. A esa geometría tenemos que asociar una estructura de huesos, y con el skin, y luego ir editando el peso de cada vértice a cada hueso. Y para luego mover cada uno de esos huesos podemos utilizar la cinemática directa, que es la de ir girando directamente cada hueso, o la inversa, que es creando IKs. Para mover estas IKs o los huesos necesitamos generar controles o controladores, y al final los controladores son los que hacen, los que mueven o los que manejan los que son los animadores puros y duros. Entonces, toda esta estructura de huesos, al final, esto no se vería, y las IKs tampoco. Al final, digamos que nos tendría que quedar sin IKs y sin huesos, ¿ves? Solo con controles para ir animando. ¿Vale? Mi geometría de una forma mucho más sencilla. También se diferencia entre un control que gire, otro que se desplace y otro que gire y desplace, ¿vale? Normalmente, bueno, esto es un código de colores que al final cada rigger tiene el suyo, pero sí que suele generarse, si solo se mueve, pues a veces son cuadrados en lugar de círculos, o también se generan como una especie de dobles esferas. Yo tengo esto, por ejemplo, pues a veces se genera, ¿vale? Algo así. Y hago, perdón, y luego una cosita, bueno, esto es un poco a gusto del consumidor, pero algunas veces también se genera algo así. ¿Vale? Este tipo de elementos que podréis ver algunas veces en algún rig, lo que nos indica es que ese control tiene una función de giro, normalmente. Pues, por ejemplo, para este de aquí, ¿vale? De la cadera, en este caso no, porque claro, estar alrededor de un personaje es mucho más útil. Pero bueno, en los hombros o por ejemplo, para orientar la propia IK, ¿vale? Hacia dónde va dirigida. Pero bueno, al final es un código que cada uno tiene el suyo. Lo que sí que es súper importante es que todo esté súper bien nombrado, que todo esté bien ordenado en principio en capas, y que cada elemento, ya de tanto huesos como controles
como ICAS o estén correctamente nombrados, ¿vale? Porque si no, el pisto puede ser grande, ¿verdad? Voy a mostraros una animación que hay directamente, que podemos conseguir aquí en Maya, y que es súper, bueno, pues, nos puede ayudar un poquito para ver cómo se llega a animar. Vale, esto simplemente pues, viene por defecto en Maya, que son estos rigs, por ejemplo, esta. Vale, esto es lo que... Es verdad que es un rig muy, muy rudimentario, pero veis, por ejemplo, este control que os decía de la cadera, pues veis, y al girar pues veis ha cambiado la forma que tiene. Y veis, y aquí tenemos... bueno, esto está bien pues para practicar y sobre todo ver cómo funciona, ¿vale? Esto es lo que decía, por ejemplo, para ver hacia dónde va orientada la rodilla. Al final, claro, cuando al animador le llega, lo que le interesa es, solo le interesan los controles. Toda esta parte de huesos, esto no le interesa para nada, esto no lo quiere ver. Y aquí encontraría pues, todo lo que es controles, ¿veis? Y CAS, este es el aspecto que puede tener un rig. Es verdad que para animación profesional, para la producción de animación son mucho más complejos, pero bueno, esto sería un poco la idea. Voy a quitar esto. Terminamos viendo un poquito cómo generar materiales en 3D. ¿Vale? Cada programa tiene varias opciones para generar materiales y estos dependen entre muchos factores. El principal de ellos es el motor de render que va a utilizar para interpretar lo que nosotros estamos viendo en el visor en una imagen. Esto determina el tipo de material que vamos a usar para visualizar un objeto o cualquier otro elemento, ¿de acuerdo? En este caso, vamos a cambiar la opción de rendering, ¿vale? Voy a borrar todo esto, ya nos interesa. He generado un cubito bastante sencillo. Me voy a ir a rendering y me voy a ir a las opciones de render setting, ¿vale? Que es esta opción de aquí. Aquí, en este caso, Maya tiene el render para usar, tiene estas opciones, ¿vale? Tiene Maya Software, Hardware, Vector y Arnold Render. Arnold Render es el de estos, obviamente, es el que más calidad da, es un motor español, además, desarrollado en España por parte española, que da una calidad bastante aceptable, bastante realismo o credibilidad. ¿De acuerdo? Eso es lo que vamos a usar. Al final el render es otro arte en sí mismo, igual que es el modelado, igual que es el texturizado. Seamos conscientes de lo que es un material y de qué consta y qué es lo que podemos generar en él, ¿vale? Un material, básicamente, voy a abrir el IP6, en este caso en Maya, editor de materiales nativo de Maya. Este es el editor de materiales de Maya. Al final, un objeto, una vez que está modelado, hay que darle apariencia, ¿vale? Y esta apariencia es lo que conocemos como material. El material tiene varias propiedades o varias características. Esas características las podemos ir editando. Es decir, cualquier objeto de nuestro entorno real pues tiene un color, tiene un brillo, tiene una opacidad. Si es metálico, pues tiene un aspecto metálico. Si es madera, pues tiene una rugosidad o no. ¿Vale? Todas esas propiedades del material podemos ir editándolas y determinándolas, y además cada vez mejor con los materiales que se conocen como materiales PBR. Estos hacen que el material dé credibilidad y realismo al objeto 3D. Por defecto tenemos varias opciones. Básicamente aquí a la izquierda, donde vemos
mitos maya, etcétera, tenemos Arnold, ¿vale? Que es la que nos interesa. Tenemos muchas opciones de elegir el shader, en este caso el material que nos interesa. Yo voy a, digamos, verlo con el que es el Standard Surface. Nos permite cierta calidad y todas las opciones que tenemos para editar el aspecto de nuestro objeto. Este es el material. A ese material podemos ir añadiéndole distintos mapas en los distintos canales. Cada opción que vemos aquí es un canal y afecta de una forma o de otra a nuestro objeto al que tiene asociado este material. A estos canales se le pueden ir asociando mapas, ya sean imágenes o mapas procedurales, que son, digamos, algoritmos como texturas que el propio programa tiene y que no son imágenes, pero son editables. Vamos a ver cómo aplicar el material a un objeto. ¿Vale? Yo tengo mi objeto, directamente con botón derecho, sobre el material asigno a mi objeto. Para visualizar los cambios que estoy haciendo en mi material, ¿vale? Tengo aquí mi cubo y este es el material que lleva asociado. Para yo ir viendo los cambios, activo esta opción de aquí y voy a ir a la primera opción del material. Hasta lo voy a quitar. Esto se trabaja con nodos, ¿veis? Y si hago doble clic directamente aquí a la derecha, me van apareciendo las opciones que puedo ir cambiando de material. Por defecto tenemos unos presets aquí, ¿vale? Pues si queremos generar directamente, pues si tengo generar un material metálico, uno de cristal, bueno, pues me da opciones, ¿vale? Para una forma automática, pero bueno. Al final, básicamente, encontramos el color base, ¿vale? Que es directamente lo que da el color principal. ¿Veis? Al objeto, ¿vale? Que bien puede ser un color o puede ser una textura. Por ejemplo, si en lugar de un color quiero una textura, clico aquí en los cuadraditos, esto que tengo aquí como una especie de check, ¿vale? Y aquí, en la ventana que se me abre, elijo, bueno, en este caso, como es un archivo, una imagen que yo tengo en mi ordenador, le voy a dar a File. Pero estos son los procedurales estos que decían, por ejemplo, RAM y tal, que no son imágenes, son nativos de Maya y podría ir a editar. Yo voy a darle a File. Automáticamente se me conectan otros nodos, ¿veis? Estos dos nodos. Y aquí, que es automáticamente donde se me genera el nodo, le digo dónde está la imagen que quiero asociar. Yo aquí tengo unos materiales, pues de unas piedras, por ejemplo, y en este caso el albedo, que muchos los llaman albedo porque sobre todo para, bueno, no sé, para el Substance Painter, por ejemplo, que es un programa de pintura 3D, directamente en lugar de color lo llaman albedo, ¿vale? O incluso programas para videojuegos y tal. Bueno. Este equivale, digamos, al mapa de color, el diffuse en otros entre demás, etc. Selecciono el albedo, le doy OK y veis, automáticamente ya tengo mi material asociado a mi cubo. Vamos a hacer un rendercito, a ver si voy a generar una luz. Un momentito, algo rápido, para que lo veamos. Y vamos a ver. Este es el material que yo he creado, pero bueno, directamente ahí tendríamos la imagen de ese cubo con ese material. Obviamente tenemos muchas más opciones para ir editando este material. Al final, cada propiedad que tenga el material debemos ir añadiendo un mapa determinado al canal del material. Por ejemplo, tenemos la opción de ir generando reflejos. Por ejemplo, si yo quisiera darle cierto reflejo en partes, me iría, por ejemplo, al canal de especular. Estoy aquí. A ver, especular runner, por ejemplo, este canal de aquí, y le asociaría, por ejemplo, otro mapa. Y asociar otro mapa, por ejemplo, el roughness,
me va a cambiar el aspecto de... Aquí en principio vamos a ir viendo un poquito el previo, pero bueno, vamos a hacer un render. He cambiado un poco. Vale. Ok. Podemos darle más fuerza, por ejemplo, 6. No, no me deja más. Vamos a cambiar y a meter otro mapa, ¿vale? Ok. Según vayamos metiendo pues, en el Specular, en MetaMesh, mapas con distintas texturas, irá cambiando el aspecto de nuestro objeto. Hay determinados mapas que van en color, otros que van en blanco y negro, por ejemplo, el Displacement o el MetaMesh van en blanco y negro porque solo juegan valores entre el 1 y el 0, y otros como el Normal, por ejemplo, el Normal Map, que digamos que son en RGB, generando un mapa. Bueno, vamos a ponerlo. Voy a enseñaros el mapa, ¿vale? A lo que me refería, que es este mapa de aquí. Este tipo de mapas, ¿vale? Lo que nos hace es generar una especie de relieve. En realidad no nos genera relieve, pero nos ayuda a, sin modificar la geometría, dar aspecto pues en este caso de piedra. Antes, bueno, se usaba, aunque todavía se usa, es el BAM, que es en blanco y negro, es similar, pero el BAM la diferencia es que solo nos mueve en un E, y en este sí que tenemos más simulación en los tres. Este no modifica la geometría, y hay un tercer mapa que todavía sí es más ayuda más a generar realismo o movilidad, que es el de desplazamiento, el displacement, que este sí que nos genera geometría, desplazamiento de vértices reales. Y este es en blanco y negro, en escala de grises, y necesitamos tener subdividida la geometría. Es cierto que, obviamente, los renders y el tiempo de generar la imagen aumenta con el display, también la mortalidad de también tenemos la opción de especular, podemos ir combinando, ¿vale? Es un mundo bastante, bueno, es todo un arte, el shading y textura. Y además, no solo el material determina el aspecto del objeto. ¿Vale? La luz, si no tenemos una luz, no hay objeto. Entonces, la combinación de un buen material, de una buena textura, con una buena iluminación, hacen que el resultado sea el que buscamos, por lo menos que sea de calidad y óptimo. Layout, ¿qué es el layout? El layout básicamente en 3D es una escena que parte de la animática, y una vez que tenemos ya todos los elementos de nuestra producción, nos sirve para ir colocando y determinando la posición de cada elemento, el encuadre que va a tener la cámara, los movimientos que va a tener la cámara, ¿vale? Y poco a poco ir añadiendo versiones de este layout para ir generando la producción final o la escena final. Esto le sirve al director, al iluminador, al director de arte, a todos, para tener una idea en conjunto global de cómo va progresando y va a ir generándose la pieza final. Voy a poner sin sonido, voy a poner The Planet 51, fue una peli en la que trabajó Belli. Y el layout, digamos que es la escena con una animación muy simple, sería esta parte de aquí derecha, ¿veis? Con un modelado también muy simple. La animación tampoco está mal, pero vamos, de aquí se va avanzando, va añadiendo, se va puliendo la animación, se van referenciando escenarios, fondos, personajes ya animados, ¿vale? Todo eso se va juntando hasta que al final sale el render final, que es este de aquí de arriba a la derecha, ¿vale? Con las luces ya fijas. ¿Veis? Aquí en el layout que está de abajo a la derecha, en realidad no hay ni animación facial, no hay nada, simplemente se van pues un poquito para el encuadre, la composición en plano, las lentes que va a utilizar la cámara, todo eso, pues, y poco a poco ir añadiendo, pues, ir puliendo la animación, ir generando la iluminación. Y aquí veis, es como una animación, vamos, que no es animación, que es posicionar básicamente el personaje, dónde va a actuar, qué encuadre va a tener, y aquí la base sería esta, ¿vale?
que hay no hay, es un modelo que seguramente ya esté mucho más avanzado, incluso definitivo, ¿vale? Pero no hace falta incluirlo de momento porque solo queremos ir comprobando equilibrios, encuadres, etcétera, ¿vale? ¿Veis aquí? No, ¿esto qué es? Estos son el mismo personaje repetido 6 veces u 8 y pues, un poquito como será un poquito más, tendrá más volumen este personaje, no, pues un poquito más.